Maikoane Nerujini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Thranduil, rey de los elfos al norte del Bosque Negro y padre de Legolas Hoja Verde, uno de los miembros de la Compañía del Anillo. Thranduil era un elfo Sindar y aunque no sabemos cuándo nació, es de suponer que fue durante la Edad de los Árboles, en la región que más tarde sería conocida como el Reino de Doriath. Su padre era Orofer y su rey era Elu Thingol, quien vivía en las cavernas de Menegroth junto a su reina Melian la Maya, y su hija la princesa del reino, que era Lúthien Tinuviel. Por tanto, podemos suponer que Thranduil les conoció a los tres, y que además también conoció allí a otros grandes príncipes y guerreros del reino, como Celeborn, Belek y Mablung. Es posible, por tanto, que Thranduil tomara partido en la primera batalla de Beleriand, donde los elfos Sindar de Doriath se enfrentaron en solitario a las huestes de Morgoth, antes de que los Noldor llegaran de Valinor. Durante toda la Primera Edad, Thranduil debió vivir en Doriath con su padre, y por tanto es posible que acabara conociendo a los hijos de Finarfin, incluida Galadriel, y más tarde a Beren y Túrin. El reino se mantuvo a salvo durante casi toda la edad entera, hasta que al final los enanos de Nogrod mataron a Thingol a traición. Poco después el reino fue saqueado por los enanos y no sabemos si Thranduil tomó partido en la lucha o si huyó antes de que se librara, pero en cualquier caso sabemos que pudo escapar con vida. Quizá estuvo presente más tarde cuando Dior intentó reinstaurar el reino, y quizá luchó contra los hijos de Fëanor cuando les atacaron y ayudó a Elwing a escapar, pero la verdad es que no sabemos nada, y todo esto son meras suposiciones. Lo único que sabemos del cierto es que tanto Thranduil como su padre pudieron sobrevivir a todas las desgracias de los habitantes de Doriath que sucedieron durante la Primera Edad, y el primer dato que tenemos de ellos dos es que a principios de la Segunda Edad estaban viviendo en el reino de Lindon, junto a Gil-galad, Elrond, Círdan, Galadriel y Celeborn. No sabemos la fecha exacta, pero antes del año 1000 de la Segunda Edad, Orofer y Thranduil decidieron dejar Lindon atrás y fueron hacia el este junto con un puñado de seguidores Sindar, y cruzaron las montañas nubladas y se instalaron en el norte del Bosque Verde, el Grande. Allí había elfos nativos de la raza Silvana, entre quienes los Sindar se mezclaron. Juntos fundaron un nuevo reino, y Orofer fue el rey de todos ellos. Allí permanecieron durante toda la Segunda Edad, gobernando con paz y prosperidad. Durante aquel periodo es cuando, según mi suposición, Thranduil debió de casarse con una elfa que desconocemos, y nació Legolas Hoja Verde, su único hijo y heredero. Allí Legolas creció y fue educado por ambos, Orofer y Thranduil, durante los años en que el reino era próspero y pacífico. Puede parecer extraño, pero no tenemos ninguna noticia de que el reino de Orofer y Thranduil se viera afectado de modo alguno por la avaricia de Sauron, ni por los anillos de poder, ni por la guerra de Eriador, ni por los hombres de Númenor, sino que, por lo que sabemos, el reino se mantuvo en paz durante 2000 y pico largos años. Hasta que en el año 3429 de la Segunda Edad, sin previo aviso, Sauron atacó Gondor, y Elendil y Gil-galad se unieron en la que fue conocida como la última alianza de elfos y hombres. En aquella alianza se unieron Arnor, Gondor, Lindon, Lórien y los enanos de Khazad-dûm, y Gil-galad se puso en contacto con Orofer para que acudiera a la guerra junto a ellos, y Orofer accedió. Un gran ejército de elfos, Sindar y Silvanos fue reunido y Orofer y Thranduil marcharon a la cabeza, uniéndose al ejército de la última alianza. Sin embargo, los elfos silvanos eran osados y valientes, pero estaban mal equipados en armaduras y armas en comparación con los Noldor, y además eran independientes y no estaban dispuestos a someterse al mando supremo de Gil-galad. Así pues, las pérdidas que sufrieron fueron extremadamente numerosas, incluso en esa guerra donde tanta gente murió. Entre los que cayeron estaban el mismísimo Orofer, quien murió en el primer ataque a Mordor, pero Thranduil consiguió sobrevivir y tomó el liderazgo de su gente tras la muerte de su padre. Participó en el asedio de Barad-dûr, que duró 7 años, y para cuando Sauron fue finalmente derrotado, Thranduil aún seguía vivo, pero solo quedaba en pie un tercio del ejército que inicialmente había partido del Bosque Verde. Así pues, Thranduil se llevó a los supervivientes de vuelta a su hogar, donde presumiblemente se había quedado Legolas como regente en su ausencia. Así empezó la Tercera Edad del Sol, instaurándose Thranduil como rey ahora que Orofer había muerto.
Siguió una larga paz en la que la población de los elfos silvanos volvió a crecer, pero estaban intranquilos y ansiosos, presintiendo que el mundo iba a cambiar en esta tercera edad. El dominio de los reyes de Gondor se extendía hacia el norte, cerca de las fronteras de Lórien y el Bosque Verde. Los hombres del norte se extendieron tanto al este como al oeste, y del sur llegaban rumores de que exsirvientes y adoradores de Sauron no se habían librado del mal ni de la oscuridad a pesar de que su amo había caído, y algunos volvían su pensamiento hacia el oeste y consideraban que había que matar y saquear a todo lo que había hacia allí. Y a pesar de estas noticias, en el corazón de Thranduil había una sombra más negra todavía. Había visto el horror de Mordor con sus propios ojos y no podía olvidarlo. Si miraba hacia el sur, los recuerdos le oscurecían la luz del sol, y aunque sabía que esas tierras estaban ahora desoladas y desiertas y vigiladas por Gondor, el miedo le encogía el corazón y le decía que el mal no había sido vencido para siempre, sino que volvería a levantarse. Así fue que, cerca del año 1000 de la Tercera Edad, una oscuridad invadió lentamente el bosque desde el sur, y el miedo echó a andar por claros umbríos. Las bestias salvajes cazaron allí y unas criaturas malignas y crueles tendieron sus trampas. Los elfos silvanos, regidos por Thranduil, se retiraron a medida que la sombra iba extendiéndose hacia el norte, hasta que por fin Thranduil decidió establecerse al noreste del bosque y excavó una fortaleza de amplias estancias subterráneas. Así lo hizo siguiendo el modelo de la ciudad de Menegroth, la capital de Doriath, que durante la Edad de los Árboles los enanos habían construido por petición del rey Thingol. Con la llegada de la sombra, el nombre del bosque cambió y se llamó Bosque Negro, pues la noche era allí profunda y pocos osaban atravesarlo, salvo solo por el norte, donde el pueblo de Thranduil aún mantenía el mal a raya. Durante 1500 años, Thranduil y su gente continuaron luchando sin descanso, hasta que finalmente en el año 2463 de la Tercera Edad el Concilio Blanco fue formado. No existe una mención clara de que Thranduil perteneciera a dicho concilio, pero en mi opinión lo más seguro es que sí que formara parte, como os contaré el día que haga el vídeo sobre el concilio. De ser así, Thranduil debió de participar en las sucesivas reuniones que hubo durante los siguientes siglos, hasta que finalmente Gandalf descubrió que, en efecto, el nigromante de Dol Guldur no era otro que el mismísimo Sauron. Al fin, en el año 2941, Thranduil se encontró de casualidad con la compañía de Thorin, quienes iban hacia Erebor para tratar de reconquistar el reino. Pero Thranduil no sabía quiénes eran ni cuál era su propósito, y los enanos tampoco se lo dijeron, de modo que Thranduil les encerró a los 13, hasta que Bilbo pudo rescatarles gracias a la invisibilidad que le proporcionaba el Anillo Único. Semanas más tarde, Thranduil recibió la noticia de que Smaug había muerto, de modo que reunió un ejército y marchó hacia Erebor para intentar reclamar las joyas ahora que no había nadie para protegerlas. Sin embargo, por el camino le llegaron mensajes de Bardo el Arquero, quien necesitaba su ayuda, dado que la ciudad del lago había sido destruida y su gente no tenía cobijo ni protección. Y Thranduil cambió de rumbo y acudió en su ayuda, dejando a varios elfos con ellos, y al cabo de unos días el propio Bardo reunió un ejército de hombres y juntos, Thranduil y Bardo marcharon hacia el norte. Pero se encontraron con que allí estaban los enanos de Thorin, quienes llamaron a Dain Pie de Hierro, quien acudió con un ejército de enanos de las colinas de hierro, y Bardo se habría puesto enseguida a luchar contra ellos si no fuera porque Thranduil se lo impidió. Y en aquel último momento llegó Bolgo con un ejército de orcos y wargos, y se libró la batalla de los 5 ejércitos, en la que elfos, hombres y enanos obtuvieron la victoria gracias a las grandes águilas y gracias a Beorn. Tras la batalla, Thranduil le dio a Bilbo el título de Amigo de los Elfos, un apodo que corrió desde allí hasta la comarca, y después de recibir algunas joyas como recompensa volvió con su ejército al Bosque Negro. Allí continuó viviendo sin mayor novedad durante los siguientes años, hasta que en el 3017 Aragorn llegó llevando a Gollum como prisionero. Gandalf llegó poco después para interrogarle, y cuando ambos partieron, Gollum se quedó bajo la vigilancia de los elfos de Thranduil. Sin embargo, Sauron se enteró de aquello y como tenía miedo de que Gollum le revelara algo, ordenó un ataque al reino de Thranduil, en el que Gollum fue liberado y nadie supo a dónde había ido, y Thranduil, como sabía que aquello sería importante para Aragorn y Gandalf, envió a su hijo, Legolas, para que fuera a Rivendell a informar de lo que había ocurrido. Y así fue que Legolas llegó a tiempo para participar en el concilio de Elrond y formar parte de la Compañía del Anillo.
Y mientras que la Guerra del Anillo tenía lugar, el reino de Thranduil fue invadido y bajo los árboles se libró una larga batalla con fuego. Pero al final Thranduil consiguió la victoria, exactamente el mismo día que se libró en el sur la batalla de los campos del Pelennor. Entonces Thranduil descendió hacia el sur, hasta que en el día de Año Nuevo se encontró con Celeborn en el centro del bosque, quien venía de derribar Dol Guldur, y ambos cambiaron el nombre del Bosque Negro a Bosque de las Hojas Verdes. Thranduil tomó toda la región del norte para su reino, mientras que Celeborn tomó toda la parte sur y le dio el nombre de Lórien Oriental, y la parte central se la otorgaron a los Beórnidas y a los hombres del bosque. Y poco más sabemos de lo que hizo Thranduil a partir de entonces, salvo que su hijo Legolas volvió después de la Guerra del Anillo, y durante la Cuarta Edad se llevó a algunos elfos al sur a vivir a Ithilien. En el año 120 de la Cuarta Edad, Legolas embarcó a Valinor, pero no Thranduil, su padre, quien permaneció como rey de los elfos del bosque, y sus elfos nunca más fueron molestados. No sabemos si Thranduil acabó embarcándose hacia Valinor o si se quedó en el bosque para siempre, como último de los grandes señores elfos que quedaban aún en la Tierra Media. Y antes de irme, y como dato curioso, simplemente quería mencionar que en el libro del Hobbit se hace bastante hincapié a una predilección que tenía Thranduil hacia las joyas, algo que ciertamente resulta muy parecido a cómo era el rey Thingol de Doriath. Y con esto termina el vídeo sobre Thranduil. Espero que os haya gustado, dadle like si creéis que me lo merezco y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.